En esta ocasión vamos a ver la clase hipersensibilidad por mecanismos de daño inmunológico tipo 2, 3 y 4 de la clasificación de Gell-Coombs. Esta clase corresponde al curso de Inmunología de Tecnología Médica año 2020. Siempre considerando los experimentos o las observaciones más importantes del tema, vamos a hablar de Robert Koch, que fue el primero en identificar el bacilo que provoca la tuberculosis y también fue el primero en describir la hipersensibilidad retardada, que a raíz de la descripción de la reacción tuberculínica. En individuos que están sensibilizados, la reacción de la tuberculina es inducida por la inyección intradérmica de esta sustancia, que es un extracto del Mycobacterium tuberculosis, o sea, el bacilo que produce la enfermedad. Esto fue descrito el año 1883. Koch estaba buscando una cura para la tuberculosis y pensó que inyectando esta proteína, esta sustancia aislada del bacilo, iba a poder curar a los enfermos. Sin embargo, observó que cuando se inyectaba esta sustancia por vía subcutánea, los pacientes tenían fiebre y shock, y posteriormente a los 2 días aparecía en el lugar de la inyección una zona indurada con una inflamación que posteriormente se vio que era una inflamación productiva. Entonces, esta es la primera observación formal de la presencia entonces de esta respuesta inflamatoria que hoy día conocemos como hipersensibilidad mediada por un mecanismo de daño tipo 4 o hipersensibilidad retardada. Volviendo un poquitito atrás y para ubicarnos en esta clase, recordemos que existen hipersensibilidad cuando el antígeno proviene del medio ambiente y se producen uno de los o más de los 4 mecanismos de daño inmunológico que fueron descritos por los autores ingleses Gell y Coombs el año 1968. En la clase pasada vimos la hipersensibilidad mediada por un mecanismo de daño tipo 1, y en este caso había una incorporación de la IgE en la membrana de las células cebadas, liberación de histamina y una serie de trastornos que involucran al tejido afectado o el tejido por donde ingresó el antígeno. Vamos a ver en esta clase las hipersensibilidades por mecanismo de daño tipo 2, 3 y 4. Estos mecanismos de daño, salvo el 1, pueden también participar en las lesiones provocadas en las enfermedades autoinmunitarias, como vamos a ver más adelante. En el mecanismo de daño tipo 2, entonces, los ejemplos de hipersensibilidad que existen son pocos. La mayoría de ellos se refieren a reacciones a drogas que se incorporan a la membrana de células o a la membrana basal. En el tipo 3 hay complejos inmunes circulantes que producen inflamación a través de la activación del complemento. Y en la tipo 4 vimos que los participantes son células, no anticuerpos, y participan células TCD4 y TCD8 con la ayuda de los macrófagos. También hemos analizado que los 4 tipos de mecanismos de daño pueden surgir a raíz de la aplicación de fármacos o drogas. Y aquí les pongo este diagrama para que ustedes vean cómo existen muchos fármacos que producen este tipo de reacción de hipersensibilidad. Está el caso de tipo 1 con las penicilinas,
el caso del tipo 2 también con las penicilinas y el tipo 3. Y también se muestran una serie de alteraciones mediadas por un mecanismo de daño tipo 4 producidas por distintas drogas. Esto me interesa que ustedes vean básicamente que los 4 tipos de mecanismos de daño pueden participar en respuestas inmunes frente a las drogas. ¿Cuáles son las características del mecanismo de daño tipo 2? En primer lugar, como ya dije, este mecanismo de daño opera fundamentalmente en enfermedades autoinmunitarias y no en hipersensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre en este mecanismo de daño? Pueden ocurrir varias cosas diferentes. En primer lugar, puede ser que el antígeno, que siempre tiene que estar unido a una membrana, ya sea membrana celular o membrana basal, para producir este mecanismo de daño. Este antígeno, entonces, unido a la membrana, va a activar al sistema de complemento. Si lo activa hasta C9, hasta formar el MAC, la célula puede sufrir lisis, pero si lo activa o si quedan muchos fragmentos C3b unidos a la membrana, esta célula va a ser fagocitada por macrófagos y entonces la vida media de la célula afectada va a disminuir grandemente. Por otra parte, puede existir una inflamación mediada también por complemento a raíz de que el antígeno que está provocando la hipersensibilidad se une a la membrana basal y a partir de allí forma un complejo antígeno-anticuerpo que activa al complemento. Ahora, como aquí se trata de una membrana basal, obviamente no puede haber lisis y lo que ocurre es que se produce una inflamación por fagocitosis frustrada, vale decir, las células fagocíticas llegan al lugar a raíz del llamado que les hace C3A, C3b, y entonces no son capaces, no pueden fagocitar por la disposición anatómica de esta membrana y liberan sus enzimas lisosomales hacia el exterior y eso provoca más inflamación y tejido dañado. Hay una tercera y cuarta manera de actuar del mecanismo de daño tipo 2 que tiene que ver con las respuestas fisiológicas anormales que ocurren en ciertos tejidos. Y tenemos por un lado la presencia de anticuerpos antirreceptor de TSH, esta es en una enfermedad autoinmunitaria, que hace que estos anticuerpos estimulen a la célula tiroidea a secretar hormonas y por lo tanto se produce un hipertiroidismo. Por otra parte, también puede ocurrir algo distinto, que es que los anticuerpos se unan a receptores de sustancias como la acetilcolina y en ese caso entonces se produce un problema de relajación de la musculatura porque la acetilcolina, que es la que es responsable de la contracción muscular o de la señal que inicia la contracción muscular, no puede llegar al receptor para él, porque está ocupado por los anticuerpos. En la hipersensibilidad tipo 2, entonces, los anticuerpos que participan son fundamentalmente la IgG, también puede participar la IgM, dirigida contra antígenos que están en una membrana celular. O sea, este mecanismo de daño no funciona cuando el antígeno es soluble, solamente si el antígeno está unido ya sea a un eritrocito, a otra célula o a la membrana basal de un tejido. Entonces se inician respuestas efectoras a través del receptor Fc y el complemento. Al ocurrir el complemento, vimos recién, puede conducirse a una lisis, pero si esto no ocurre, basta con la presencia del anticuerpo
para que sea captado por los macrófagos que tienen receptores para el fragmento Fc y que van a proceder a fagocitar a la célula en cuestión. Y esto es lo que ocurre en algunos tipos de anemias hemolíticas y de anemias y de trombocitopenias por un mecanismo de daño tipo 2. En general, uno puede decir que cuando se trata de drogas existen tres maneras de actuar en el mecanismo de daño tipo 2. Uno es que la droga se una directamente a la membrana de la célula, en este caso se muestra un glóbulo rojo, y los anticuerpos se unen a la droga y activan al complemento conduciendo a la lisis. La otra alternativa es que se formen complejos inmunes de droga y anticuerpo que se absorben a la membrana por vía del receptor para C3b, que se denomina CR1, y se produce la lisis por complemento. Y la otra situación es que la droga, al unirse a la membrana de la célula, hace que se pierda la tolerancia hacia esa célula y por lo tanto se activa el complemento y se produce la lisis. En los tres casos se produce entonces anemia por causas inmunológicas. También se describe como mecanismo de daño tipo 2 el desarrollo de eritroblastosis fetal. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando una madre es RH negativa y tiene un primer embarazo con un bebé que es RH positivo, entonces durante el primer parto van a pasar glóbulos rojos u otras células del feto hacia la madre, y como estos son positivos van a tener el antígeno RH en su superficie. En un segundo o posterior embarazo, la madre va, y si el feto es positivo nuevamente, se va a producir una estimulación de los linfocitos B y de los linfocitos T, va a haber una interacción entre ambos y se van a producir anticuerpos que son principalmente IgM. Y estos anticuerpos van a ingresar al sistema circulatorio del niño y van a lisar las células sanguíneas de este. Hoy en día se previene esta enfermedad con la inyección de anticuerpos anti-RH en la madre apenas sucedido el parto. Una enfermedad autoinmunitaria que es muy descriptiva de lo que ocurre en el mecanismo de daño tipo 2 es el pénfigo vulgar, que ustedes ven en esta fotografía, y en este caso la epidermis prácticamente se desprende en zonas muy grandes del organismo porque hay un problema de anticuerpos antimembrana basal que la atacan, producen una reacción inflamatoria y finalmente la epidermis se desprende de su lugar. Bien, veamos ahora la hipersensibilidad por un mecanismo de daño tipo 3 o por complejos inmunes. En esta fotografía vemos a un niño que tiene lo que se denomina la enfermedad del suero, que se va a manifestar como estas zonas enrojecidas, inflamatorias, en los brazos y en el cuerpo del niño. Este mecanismo de daño tipo 3 se describió a raíz de la utilización de suero de caballo en el tratamiento de la difteria. En esa época, a fines del siglo XIX, había muchos niños afectados por esta enfermedad y lo que se hacía era una seroterapia, vale decir, utilizar un suero rico en anticuerpos en contra del microorganismo. Este suero se preparaba en el caballo inyectándole el antígeno y posteriormente se sacaba suero de caballo y se le inyectaba al niño. Ahora, el niño se mejoraba de la difteria, pero podía darle la enfermedad del suero, que era una reacción de tipo 3, donde se producían complejos antígeno-anticuerpos solubles
que van a producir una serie de problemas tanto en la piel como en otros órganos. Un experimento clave para dilucidar qué es lo que sucede en el mecanismo de daño tipo 3 es aquel que se efectúa en conejos, a los cuales se les inyecta una dosis más o menos alta de albúmina sérica bovina y se van midiendo los antígenos, los anticuerpos, y se va mirando cuáles son las lesiones que se producen. De acuerdo a esta tabla, ustedes pueden ver que a medida que baja la cantidad de antígeno y comienzan a aparecer los anticuerpos y se forman complejos inmunes, en esa misma época se producen lesiones en las articulaciones, en los riñones y en general en los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Entonces, los responsables de estas alteraciones que hemos descrito son los complejos inmunes y especialmente los complejos inmunes solubles. Los complejos antígeno-anticuerpo tienen distinto tamaño y distinta solubilidad según la cantidad relativa de antígeno y de anticuerpo que existan. Si hacemos una curva, vamos a ver que en la zona de exceso de anticuerpo se forman complejos de pequeño tamaño o complejos solubles. En la zona de equivalencia, donde hay una cantidad igual de antígeno y de anticuerpo, se forman grandes redes que son captadas fácilmente por los macrófagos en el vaso y eliminadas de la circulación, de manera que no producen problemas. Y finalmente, en la zona de exceso de antígeno, nuevamente se forman complejos pequeños y estos también son los complejos que pueden producir el daño en la hipersensibilidad mediada por mecanismo de daño tipo 3. Estos complejos entonces van a circular y se van a depositar sobre las paredes de los vasos sanguíneos, especialmente en las membranas sinoviales, sobre la membrana basal glomerular y en el plexo coroideo. Esto porque en esos vasos sanguíneos son muy tortuosos y la probabilidad de que queden atrapados estos complejos en las paredes del vaso es muchísimo mayor que en otros tejidos. Entonces, como vemos en este diagrama, en este vaso sanguíneo se depositan los complejos inmunes en la pared del vaso y la presencia de estos complejos y la presencia del fragmento Fc especialmente va a activar al complemento por la vía clásica y va a atraer células inflamatorias tales como neutrófilos que van a intentar fagocitar a estos complejos y van a liberar enzimas que producen un daño. Además, recuerden que al activarse el complemento se genera C3A y C5A, los cuales son sustancias que van a ir a actuar sobre las células cebadas que están por allí cerca y van a producirse una gran inflamación. ¿Qué es lo que vemos en la piel de esta persona que tiene la enfermedad del suero? Ahora bien, también podemos obtener una reacción similar en lo que se conoce como el fenómeno de Artus. En este caso, el antígeno se inyecta en una persona o un animal experimental que tenga anticuerpos específicos contra ese antígeno, o sea que esté sensibilizado frente a ese antígeno. En este caso, el antígeno se va a unir a estos complejos, a estos anticuerpos específicos y va a formar inmunocomplejos que van a activar el complemento. Se va a generar C3A, C5A y C5, 6 y 7 y se va a producir C3A y C5A que van a activar células cebadas y esto va a conducir a una inflamación muy importante en la zona en que inyectamos el antígeno. Entonces el fenómeno de Artus es una reacción de hipersensibilidad tipo 3 local. ¿Cuáles son los ejemplos de enfermedades por complejos inmunes?
tenemos fundamentalmente las vasculitis, o sea, una inflamación de los vasos sanguíneos, especialmente de tamaño pequeño. Tenemos las nefritis, en las cuales se producen depósitos de complejo antígeno-anticuerpo en los glomérulos renales. La artritis en las articulaciones. Vimos recién la reacción de Artus, y cuando estamos inhalando el antígeno podemos tener la enfermedad del campesino o farmer's lung, que se producen los depósitos de complejo antígeno-anticuerpo en la interfaz alveolar capilar. Aquí vemos este diapositivo, es bien interesante, podemos comparar en él la reacción de tipo 2 con la de tipo 3. En el primer caso, señalado aquí con la letra A, están los anticuerpos, están dirigidos contra la membrana basal del riñón y del pulmón. Se trata de la enfermedad denominada síndrome Goodpasture, que es una enfermedad autoinmunitaria, donde las membranas basales de riñón y de pulmón son antigénicas para el sistema inmune del paciente. Entonces van a generarse anticuerpos contra las membranas basales del riñón, y entonces si las tratamos con un anticuerpo antianticuerpo fluorescente, vamos a ver que se produce una línea continua que sigue a la membrana basal del glomérulo. Y este es un mecanismo de daño tipo 2 que produce una inflamación y produce también un depósito de fibras y de material amiloide. Después tenemos la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, en los cuales ustedes pueden ver la distribución de acuerdo a la técnica de inmunofluorescencia. Es una distribución muy diferente, como en parches, no continua, y eso muestra que es una respuesta tipo 3 en la membrana basal del glomérulo, tal como se observa en esta microfotografía del microscopio electrónico. Y llegamos finalmente a la hipersensibilidad por mecanismo de daño tipo 4. En este caso, como ya les había dicho, no hay participación de anticuerpos, sí hay participación de linfocitos y macrófagos. Ustedes pueden ver en las 3 fotografías que les presento cómo se ve cuál es el aspecto de las lesiones en la piel que se producen en estos casos. En las microfotografías pueden observar cómo hay un infiltrado linfocítico perivascular y en general en toda la dermis en el segundo caso, y un engrosamiento de la epidermis provocada por esta gran inflamación que se produce debido a la presencia de un antígeno en este lugar. Aquí las células que participan en el daño son fundamentalmente los macrófagos, activados por linfocitos. ¿Cuál es la patogenia de estas lesiones? Tenemos en la hipersensibilidad de tipo retardado o DTH, tenemos que se produce la presentación del antígeno a un linfocito TCD4 y esta secreción de citoquinas por parte de este linfocito y de un linfocito TCD8 que también puede captar al antígeno en el lugar. Estas citoquinas nos van a conducir a una gran inflamación y una injuria tisular, que es lo que vemos en el paciente. También se participan en este mecanismo de daño los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos, que van a matar a las células de la zona afectada por el antígeno. Entonces, en la reacción de tipo hipersensibilidad retardada hay una fase de sensibilización donde se sensibiliza al linfocito TCD4H0 para que se convierta en TCD4H1 o TCD4H2. En el caso de la hipersensibilidad
mediada por mecanismo de daño tipo 4, el linfocito que participa más directamente es el linfocito TH1 sensibilizado, que secreta una serie de citoquinas tales como interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, interleuquina 2, interleuquina 3, el factor estimulador de colonias, granulocitos y monocitos, el MIF o factor inhibidor de macrófagos y de la migración de macrófagos, y una serie de quimioquinas. La secreción de todas estas citoquinas va a producir una activación de los macrófagos que van a aumentar la presentación de moléculas MHC clase 2 en su superficie, van a aumentar los receptores para factor de necrosis tumoral, va a haber un aumento en los radicales de oxígeno y un aumento en el óxido nítrico. De manera que este macrófago se va a armar para poder dañar, en este caso, a el tejido afectado. Ahora, las reacciones de hipersensibilidad retardada pueden ser de 3 tipos. Hay otras clasificaciones mayores, pero estos son los 3 tipos básicos: la hipersensibilidad por contacto, la tuberculínica y la granulomatosa. Aquí tienen ustedes que los días en que se demora, por eso se llama retardada. Como podemos recordar, en las pasadas, o sea, la 1, 2 y 3 son con síntomas de aparición inmediata. En cambio, aquí hay que esperar entre 48 a 72 horas para que aparezca la lesión, que puede ser un eczema en el caso de la hipersensibilidad de contacto, que es lo que vimos en el diapositivo anterior, puede ser una induración local o puede ser un endurecimiento de la zona. Entonces, la histología: en el primer caso hay linfocitos macrófagos y hay edema de la epidermis. En el segundo hay linfocitos, monocitos y macrófagos. Y en el tercero hay macrófagos, células epitelioides y células gigantes. Y también hay mucha fibrosis. Entonces, el antígeno en estos casos, en el caso de la dermatitis por contacto o hipersensibilidad por contacto, tenemos que tiene una ubicación epidérmica, en la tuberculínica intradérmica, y en el granuloma puede estar en cualquier sitio del organismo. ¿Quiénes son los responsables de este tipo de mecanismo de daño en hipersensibilidad? Fundamentalmente plantas como la hiedra venenosa, el litre, níquel y otros metales, fármacos como antibióticos, especialmente los de aplicación tópica, como la penicilina, por ejemplo, anestésicos tópicos, el caucho, la goma, los cosméticos, las telas y las ropas, detergentes y solventes, adhesivos, perfumes y fragancias. Una persona que está sensibilizada a cualesquiera de estas sustancias puede hacer una dermatitis por contacto mediada por linfocitos T, CD4H1 y T, CD8. ¿Cómo podemos saber cuál es el antígeno que está provocando este tipo de reacción en un individuo? Lo podemos saber aplicando el test del patch test o el test con parche, en el cual se ponen en la espalda de la paciente que tiene este tipo de reacciones, se ponen pequeños parches con el antígeno, con distintos antígenos. En este caso, esta persona que se muestra está sensibilizada a una determinada mezcla de fragancias, o sea, a perfumes. Y ustedes ven que en el parche donde está es el perfume al cual está sensibilizada esta persona, se va a formar una inflamación, una induración de la piel, que nos va a decir entonces que esta persona debe evitar ese perfume, porque si no, cada vez que se lo ponga se va a producir esta lesión.
Entonces, para resumir, el antígeno es procesado por los macrófagos, estimula linfocitos Th1, estas liberan quimioquinas, citoquinas y citotoxinas, entre ellas las quimioquinas reclutan los macrófagos, el interferón gamma activa a los macrófagos y aumenta la liberación de mediadores inflamatorios. El factor de necrosis tumoral beta hace una destrucción del tejido, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en los vasos sanguíneos y también se producen factores estimuladores de colonias de granulocitos a través de la interleuquina 3. El tipo 4 de tuberculina, ya hemos hablado de él, fue el que describió Koch, ¿no es cierto? Si nosotros inyectamos intradérmicamente material, proteína purificada derivada de la tuberculina, que se denomina BPD, si se inyecta con un ángulo de 30 grados en la piel, se produce una inflamación inicial y posteriormente esa inflamación aumenta en cuanto al grosor y en cuanto a la extensión, y a las 48 a 72 horas se marca esta zona y se mide, y posteriormente se transforma esto en una lesión necrótica purulenta, si es que se infecta. Entonces, esta prueba se utilizaba antes de que la tecnología nos permita visualizar la cantidad de linfocitos TCD4H1 que tenemos. Esta prueba servía antes entonces para ver si la persona en cuestión estaba o no sensibilizada al bacilo de la tuberculosis. Y es una reacción de hipersensibilidad porque la persona está presentando los anticuerpos anti esta proteína purificada. Y finalmente la lesión tipo 4 o granulomatosa, esta es la que se encuentra fundamentalmente en la tuberculosis y está formada por unas estructuras denominadas granulomas que tienen en su centro células gigantes que contienen al bacilo y tienen una serie de macrófagos activados, están posteriormente rodeadas por fibroblastos y por linfocitos. Y en este caso, la célula que actúa es el linfocito TCD4H1, liberando factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma. Y aquí vemos una fotografía en el microscopio óptico de un granuloma con una gran célula gigante central, donde ustedes se fijan tiene muchísimo citoplasma y tiene hartos núcleos que forman una ronda de núcleos y rodeada por células epitelioideas que son macrófagos atípicos, y todo esto rodeado finalmente por linfocitos. Estos granulomas, en el caso por ejemplo de la tuberculosis, una vez que el individuo se sensibiliza a las proteínas del bacilo, puede originar una respuesta de hipersensibilidad tan potente que produce la necrosis del granuloma. Y esta necrosis se llama necrosis por caseificación y es una necrosis típica de la enfermedad de la tuberculosis. Y aquí les pongo un resumen, una tabla resumen, donde aparecen las características y tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, o sea, es una tabla comparativa de los 4 mecanismos de daño inmunológico de los cuales hemos hablado. Y con esto terminamos esta serie correspondiente a hipersensibilidad y mecanismos de daño inmunológico. En la próxima clase vamos a ver cómo estos mismos mecanismos de daño pueden producir o pueden participar en las enfermedades autoinmunitarias.